Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria. Desgastaremos el silencio y las palabras. Si en lo escondido tu voz no clama. Si tú no vienes, sería imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Este año pastoral lo dedicamos a este lema de la Escuela de la Paciencia y de la Prudencia. Dedicamos el retiro de Cuaresma para reflexionar sobre la paciencia como una virtud más interior. Destinamos este retiro del tiempo pascual, del Pentecostés, para reflexionar sobre el tema de la prudencia. Uno podría decir en el marco de la escucha, que fue el tema del año pasado. Escucha, paciencia, prudencia, la idea que dialogamos con el Copapa en su momento, que es el Consejo de Pastoral Parroquial, es poder utilizar estas palabras para hacer una especie de itinerario de vida, en los cuales la nueva palabra no elimina la anterior, sino que la supone y la acrecienta. Entonces vamos a ver el tema de la prudencia en el marco de la escucha, escucha a Dios, escucha al hermano, y en el marco de la paciencia. Escucha, paciencia, para dar lugar a la prudencia. Tiene mucho material, hay mucho texto. La idea no es que hagamos una clase hoy, porque es un retiro. Es un momento para disponernos a orar al Señor con su presencia en el sagrado, en la acción del Espíritu. Entonces no es que vamos a agotar el tema, sino que el material que está en las hojitas lo tenemos que seguir utilizando en los próximos meses. Volver a leerlo, releer, meditar, pensar, poder tomar algún aspecto que tal vez en el marco de este retiro no ha aparecido y que pueda aparecer más adelante. Fíjense, empezamos como muchas veces con la etimología, el tema de la prudencia, porque hay una primera realidad, como nos pasaba con la paciencia, es que a veces tenemos una comprensión falsa o a veces una comprensión parcial de algunas virtudes o de algunos valores. Por eso lo primero es tratar de desentrañar y preguntarnos qué es la prudencia. No nos podemos preguntar si somos prudentes y cómo tenemos que hacer con el espíritu para crecer en la prudencia si no sabemos exactamente qué es la prudencia o la entendemos de manera parcial. Fíjense la etimología. La etimología latina hace referencia al que ve por adelantado, el que ve por delante. Podríamos decir, traduciéndolo a nuestra realidad, es prudente el que ve con anterioridad. La prudencia es la capacidad, en primer lugar de la etimología, de ver con anterioridad.
El mismo sustantivo de donde viene la palabra prudente es el que mira delante de sí y toma sus medidas. Primero se aplicaba a las personas que tenían distintos oficios. El carpintero, el constructor, era aquel que miraba delante de sí y tomaba las medidas para hacer determinada realidad. Una construcción, una casa, construir algo en madera. El prudente era aquel que miraba con anterioridad y tomaba las medidas para no perder material. Esto termina aplicándose a la realidad de la vida y expresa justamente esta realidad. Mirar con anterioridad y tomar las medidas necesarias. Uno puede decir, ya se intuye claramente que el prudente no improvisa, el prudente no pierde material. De ahí que prudente también hace referencia a aquel que es conocedor, experto, cauto. No ya solo en la profesión, sino en la realidad de la vida. Ser prudente significa mirar por adelantado, tomar las medidas, ser cauto, conocedor, intuir lo que puede llegar a pasar con determinadas decisiones. Fíjense ya qué riqueza nos da la etimología latina, en este caso, no es una etimología griego, de la palabra prudencia. Y antes de ir a los textos bíblicos, en este caso hago al revés, primero vamos al catecismo de la Iglesia y después nos vamos a meter en algunos textos bíblicos. Aparecen varios números del catecismo de la Iglesia el tema de la prudencia, pero yo me quedé con uno solo, que el que tenemos acá, el número 1806. Lo leo y lo paso a explicar porque tiene varios elementos. Es un texto denso donde aparecen muchos elementos para tener presente en nuestra vida. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. El hombre cauto medita sus pasos, un texto de Proverbios. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración, un texto de la primera de Pedro. La prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum, traducido del latín, esto significa la virtud que conduce. Conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Podemos sacar muchas enseñanzas de este texto que, insisto, es denso y muy profundo y lo tenemos que leer como muchas veces para aprender a sacarle el jugo. Pero yo marcaré estos 5 puntitos que están puestos ahí en la hojita. En las circunstancias de todos los días, no solo en la mente y en abstracto, discernir y buscar el bien y aquí y ahora. El matiz está marcado por esto. La prudencia nos enseña a buscar el bien en esta circunstancia concreta. En este problema con un compañero de la escuela, en aquella dificultad con aquel amigo, en esta situación de enfermedad, en esta inversión económica que tengo que hacer o que no tengo que hacer, según las circunstancias. Las circunstancias concretas. Nosotros tenemos claro muchas veces los principios. No robar, no matar, no mentir. Pero estos principios, que son generales, hay que aplicarlos a la realidad concreta. Segundo, elegir los medios rectos para hacer ese bien.
dado que el bien no justifica los medios. Adecuar los medios al fin. Si para hacer algo bueno tengo que mentir, ya no estoy siendo prudente. Por más que el objetivo sea bueno, nunca el fin justifica los medios. Nunca la mentira me va a llevar a la larga a la consecución de un bien con mayúscula. Me puede hacer zafar en una circunstancia particular y a veces por eso aparece la tentación de la mentira. Mentiras que por ahí en muchos casos no son graves. El prudente busca un fin bueno y busca los caminos para llegar a ese fin también de forma buena. Tercero, no es ninguno de los dos extremos con los que a veces se suele confundir la prudencia. Por un lado, timidez o temor. ¡Ay, qué prudente, qué humilde que es tal persona! Y por ahí es tímida y tiene temor. La prudencia no es timidez. La timidez es una característica psicológica de una persona, que en muchos casos forma un límite, no serio, pero en un límite. La prudencia no es timidez, no es temor. Como derivado, la prudencia no es comodidad, no es inoperancia total, no es evitar los riesgos. A veces se piensa también que el prudente es aquel que evita los riesgos. Será el que evita los riesgos innecesarios, pero muchas veces la vida implica la dinámica propia de la vida, arriesgarse, apostar. Y eso es condimento esencial de la prudencia. El otro extremo, como se suele confundir la prudencia, la doblez o la disimulación, dice el texto del Catecismo. Podríamos agregar hipocresía, falsedad, simulación. La palmadita en la espalda, creyendo que la prudencia es, te doy la palmadita, te trato bien, pero cuando doy vuelta en la esquina, te estoy destruyendo con la crítica, con el comentario, con aquello que no corresponde. Esa sería una falsa prudencia, no la prudencia auténtica, ni la prudencia que viene de Dios. ¿Qué es la prudencia en sí? Por ahí en el puntito 4 queda claro. Es la que rige, guía, conduce las demás virtudes por el justo medio, para que no se vayan por un extremo ni por otro, ni exceso ni defecto. Esto es lo propio de la prudencia. Y ahí pongo un ejemplo con la virtud de la justicia. La justicia es una virtud, es un valor. Pero fíjense, ¿quién tiene que regir a la justicia? La virtud de la prudencia. Porque si caemos en un exceso de justicia, ¿qué terminamos siendo? Crueles, incomprensivos, insensibles y hasta podemos terminar faltando el respeto. El exceso de justicia se trata de un justiciero, digamos, ¿no? Que de alguna manera termina siendo una persona implacable, que ante las debilidades propias de la dinámica de la vida no termina de comprender que el otro, como uno mismo, es parte de esta debilidad. ¿Quién regula la justicia para que no se vaya en un exceso? Es la prudencia, que me orienta al punto medio. El defecto de justicia sería el otro extremo. El imprudente, en definitiva, termina diciendo, bueno, no importa la justicia, que mis hijos se peleen. Listo. No. Corres el riesgo de disolución, desorden, anarquía, permitir la discriminación o el favoritismo. Una ausencia de justicia en la dinámica de la vida termina siendo esto. La justicia es un valor, pero no un valor absoluto y aislado, sino que está regido por la virtud cardinal de la prudencia, al justo medio. Y así, cualquiera de las virtudes humanas y cristianas tienen que ser reguladas justamente por la